estudiantes de MESTA, por favor coloquen la fecha de la clase de la semana del 29 de junio al 3 de julio y vamos a hoy abordar lo que es la filosofía de la sospecha. Que la filosofía de la sospecha se conocen a grandes críticos filosóficos del postmodernismo, haciendo críticas a lo que fue la Ilustración y lo que fue la filosofía antigua o moderna, la de Descartes, la de Locke, la del empirismo, de alguna manera. Como objetivo de esta clase van a colocar abordando o abordaje de la filosofía de la sospecha. Aquí los sospechosos, la razón, el sujeto, la ilustración en estado. Se hace una crítica profunda a que el sujeto era el centro de alguna manera de lo que fue un momento la filosofía como centro de toda plenitud y que de alguna manera se evalúa. Y en esto se demuestran tres grandes exponentes que fue Marx, Nietzsche y Freud. Recuerden que esta diapo está subida a la plataforma y va a ser como un apoyo instrumental y teórico para completar mucho mejor la asignatura y la materia. Se dice que se sospechan de los valores de las sociedades europeas que han aceptado como válidos provenientes de la Ilustración. El movimiento cultural e intelectual que se desarrolló en el siglo XVIII sospechan de la libertad del hombre que se ve limitada por el Estado, religión u otros factores. Que de alguna manera estos críticos modernistas indican de que a pesar de que el ser humano se quería contemplar como tal, como un ser individual, hay ciertas limitancias en torno a esto y no es la razón absoluta de lo que ellos decían como tal. Aquí Nietzsche indica que los valores los falsos valores o la moralidad no era absoluta, sino que era una creencia de aquello que se podía decir y que el ser humano no era moral en sí mismo, sino que algunos seres humanos sometían a otros por sobre sus intereses personales, es decir, solamente los ilustrados, los que tenían dinero, los que poseían un cierto capital, podían llegar a ser lo que ellos pretendían ser por sobre todo y no por sobre lo que creían o lo que querían ser. En cambio Freud, ligado como el padre del psicoanálisis, proveniente de la rama de la psicología, parte proveniente de la nacida cuna de las experimentaciones que indicaron los primeros filósofos, y esta es una rama naciente desde la filosofía, que es la psicología, y es el padre del psicoanálisis, es decir, el fundador del psicoanálisis, plantea que en el inconsciente el ser humano de alguna manera tenía sus grandes deseos y virtudes y no era la razón absoluta ni la conciencia pura de lo que deseaba ser, es decir, estaba limitado por una sociedad cultural que tenía que decidir entre lo que quería y lo que no quería ser. Entonces dentro de lo que quería ser estaba limitado por factores socioculturales o contextuales, pero sin embargo lo que él hacía o era de vez en cuando estaba limitado por la razón. No era libre en absoluto, como decía el periodo de la Ilustración o de las luces, que el ser humano podía ser libre igual ante el mundo, lo planteaba Hobbes, que es un antiguo filósofo, o René Descartes, que dudaba de todo, pero no de su existencia misma. En cambio, Freud decía que no, que el ser humano se planteaba del inconsciente puro de la realidad. ¿Qué quiere decir? Que alguna vez el ser humano, y hasta el día de hoy, plantea y lucha sobre el inconsciente de lo que desea, lo que quiere ser y lo que solamente está tingente a ser. En cambio, Marx decía de alguna manera, desde el planteamiento económico, decía de esta manera textual: la revolución industrial, cuando pasa el tiempo de la modernidad, del siglo de las luces, de la consolidación del ser humano, de lo que se creía respecto a los valores de la teoría, del aspecto teológico, metafísico de esto, que la revolución industrial consolida el capitalismo. Sí, porque la gente empieza a consumir lo que tiene, como sistema de producción, y sus consecuencias son terribles. ¿Qué quiere decir? El hacinamiento de las ciudades, de miles de trabajadores con empleo realizado en condiciones infrahumanas, jornadas larguísimas, cobrando sueldos míseros, la explotación masiva del ser humano por el ser humano. Quiere decir que la sociedad del siglo XIX vive una circunstancia desastrosa que hay que cambiar con urgencia. En la falsa conciencia social, política y económica que nos hicieron creer en el siglo de las luces que podíamos ser individuales, pero en un momento que se originaron los grandes descubrimientos, se empezó a mecanizar la industria y se empezaron a infringir las normativas sociales, es decir, algunos iluminados, ilustrados que pertenecían a ciertas clases sociales podían tener esas virtudes, esos hechos, merecer de aquellas cosas. Pero ¿qué pasa con la demás parte de la otra sociedad? El pueblo en sí cayó, como dice Marx, en desigualdades infrahumanas.
¿Por qué? Porque se empezaron a perder esos tiempos. Una de esas películas que relata muy bien estos hechos son las películas de Charles Chaplin, acerca de la revolución de las industrias. Entonces todas esas cosas de alguna manera limitan al ser humano de lo que creían antiguamente los filósofos que podía pensar, ser, entenderse, pero nunca esos pensamientos y esos valores fueron para todos, como decía Nietzsche. Y al contrario, lo que decía Freud en los inicios de 1900, del siglo XX, que solamente algunas personas, algunos seres humanos, o casi todos los seres humanos, luchan contra el verdadero inconsciente, lo que quieren y lo que desean ser. Pero en cambio Marx decía desde el aspecto económico que criticaba todos los aspectos sociales de la ilustración del modernismo, porque no era la realidad absoluta, había en desmedro otras personas, otros sujetos que estaban en desmedro total de la situación actual que estaban viviendo. Y esas eran condiciones infrahumanas y no eran condiciones igualitarias. El ser humano no era libre, sino era sometido a grandes aspectos antivalóricos de otro ser humano, es decir, la misma sociedad humana, de alguna manera la misma sociedad humana infringió y mató a sus mismos pares. Si se dan cuenta, aquí voy a mostrar algunas ilustraciones como El sueño de la razón, Produce monstruos, o una obra de Francisco Goya que está en el Museo del Prado de Madrid, que de alguna manera son las angustias que poseen los seres humanos, relata la obra. Guernica de Picasso de 1937, mostrando también los inconscientes del ser humano como en la época del modernismo. Aquí se puede ver la Segunda Guerra Mundial, los límites que de alguna manera el ser humano llegó a obtener el poder por sobre otro, no por sobre la igualdad. Llegamos a una guerra profunda y están los niños de Auschwitz, que fueron las grandes matanzas de la humanidad que se cometió en el siglo pasado, y que viene a razón de alguna manera de por qué el ser humano en un momento llegó a dejar de alguna manera limitada la libertad del otro por sobre sus intereses propios. Las diferencias sociales escandalosas, como diría Marx, esto me parecerían imágenes actuales que se parecen mucho a la realidad que se vive en Brasil, en países como Río de Janeiro, donde están las favelas y aquí hay grandes hoteles. Entonces, en desmedro de la realidad circunstancial, que eso actualmente todavía se vive, y en nuestro país también se vive en las grandes situaciones, en las grandes poblaciones, por sobre el desmedro de los factores de crecimiento. Y eso en la comuna de Lampa también se vive, niños. El niño y el buitre, como las grandes diferencias sociales, aquí creadas por Kevin Carter, acerca de lo que es hoy día la disminución de salud que puede haber en el continente africano. Si se dan de alguna manera todas estas experiencias, filosofías que en algún momento el modernismo indicó que el ser humano podía ser libre, realizar lo que yo todo, no es así en su realidad. A pesar que estos autores son de 1700, 1800 y 1900 en su respectivo, como Freud, Marx, Nietzsche, tienen valor absoluto en lo que dijeron esas causas anteriores, porque si bien el ser humano no es libre, porque está contenido de una moral que lo mantiene, de una moral de los falsos valores que lo mantienen otros por sobre sus propios intereses, y que el capitalismo de alguna manera ha influenciado los verdaderos intereses del ser humano. La libertad absoluta no existe del todo. Así que, queridos estudiantes, quiero dejarle como modo de reflexión: ¿cuán libres somos hoy? ¿Cuál libertad podemos tener? ¿Y cuántas limitancias tenemos en nuestro actual? Esas 3 preguntas a modo de reflexión, deseándole que estén bien ustedes y sus familias. Recuerden mandar todas sus preguntas o dudas al correo institucional pamela@sanandrew.cl, y ante cualquier cosa me consultan ahí por la vía institucional. Espero que me puedan llegar muchos más trabajos y nos estamos viendo en la próxima cápsula interactiva. Eso sí, esta semana no mandaré trabajos formativos de evaluación. La próxima sí, así que estén muy bien. Hasta luego.